8:08. Es el 6 de junio del 24. Él se define como abogado penalista, amante del derecho de defensa y de limitar el poder a la administración. Es Miguel Valerio. Distinguido abogado, buenos días, bienvenido. Buen día, Cristian, Julián, Pablo, qué bueno Chico, que estás aquí. Y la compañera que salió de cabina, que ya volverá. Rosario Medina y Gómez. Estará en breve. Gómez. Miguel, los economistas han desfilado por acá, nos faltan otros con conversaciones muy interesantes sobre reforma fiscal, es la que uno le teme y la que duele en el bolsillo. Pero hay un conjunto de reformas, hay otras reformas en discusión desde hace años, pasaron por el CES, se quedaron por ahí, engavetadas por allá. Y bueno, están planteadas, están sobre el escenario ahora, recreábamos lo planteado por el CONET ayer de forma muy amplia, en voz de Celso Juan Marrancini, su presidente. Para Miguel Valerio, el conjunto de las reformas, y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las más importantes y qué debemos acometer ahora? Y sobre la participación de los actores en los diferentes niveles en este momento que vive República Dominicana. Mira, lo primero que hay que decir que después de un proceso electoral tan aburrido, era de esperarse de que en algún momento el gobierno, porque es quien maneja evidentemente y ganó las elecciones, ganó también el Parlamento, iba a venir con reformas. Son reformas necesarias, nadie puede decir aquí que no. Estamos hablando de un código tributario del año 1992 que no responde a las realidades fiscales del país. Hay un déficit cuasi fiscal interesante y evidentemente se habla de muchas reformas de capitalización del Banco Central, capitalización del Banco de Reserva y así sucesivamente. El tema es el dinero, cómo se colecta más, cuáles servicios públicos van a dar, porque uno quiere ver también, hay reformas, si nos van a sacar dinero del bolsillo, cuáles son también los servicios públicos que se van a mejorar con ese dinero, que ahí es que básicamente la queja de lo que se llama la deuda social acumulada. O sea, mucha gente dice, bueno, yo pago mucho impuesto y no recibo nada a cambio. En ese sentido, en ese debate de la reforma fiscal, hay gente que dice que colectando más, tal vez no era necesaria la reforma, hay todavía mucha evasión fiscal, la DGI ha demostrado que administrativamente funciona más que lo penal, es decir, cuando hay menos proceso penal, la DGI colecta mucho más dinero, lo que quiere decir que hay fuentes todavía que se pueden buscar, pero de que viene una reforma importante de calado y de que hay un consenso generalizado de que debe realizarse una reforma, no hay duda. O sea, todo el mundo entiende que sí, que la reforma procede. Ahora vamos a ver el impacto de esa reforma tanto a nivel político y evidentemente el más importante de todo a nivel social, porque si se habla de una universalización del ITEVI, para poner el ejemplo más sencillo que están poniendo en esa reforma, evidentemente que eso va a tener un impacto en la canasta familiar y en los precios en sentido general. Entonces ahí hay un punto interesante de esa reforma. Una reforma también muy importante que tiene que ser acometida y ojalá ya llevándolo un poco al punto de vista penal, el tema de sacar el delito tributario como delito precedente de lavado y darle su propia autonomía con una pena mucho mayor. O sea, aquí tú evades y inmediatamente tú eres lavador y yo nunca he estado de acuerdo con eso. Entonces, ahí hay cosas, la pena del delito tributario, para que los oyentes me oigan en su casa, son 2 años de prisión. Evidentemente, eso es un desincentivo. También motorizar mucho más los acuerdos en materia tributaria, que haya mucho más facilidad de acordar en la materia represiva, tanto sancionatoria administrativa, sancionatoria tributaria, como en la penal. Entonces, es una reforma integral de un código que se quedó atrás con nuevas formas en la cual, evidentemente, se tendrá que trabajar. Una reforma también importante, ahora en estos tiempos de reforma, el tema de la reforma laboral, o sea, el costo laboral. Yo empecé mi carrera profesional, ya lo he dicho varias veces, hace mucho tiempo trabajando en el Ministerio de Trabajo, y evidentemente uno quisiera ver una reforma más enfocada no a quitar la protección al trabajador, pero evidentemente a que el ámbito económico tenga una flexibilidad laboral donde uno pueda manejar mucho más y crear mucho más empleo, porque básicamente la reforma laboral tendría que tener un impacto en el plano de la creación de empleo. ¿Qué significa eso? ¿Eliminar cesantía?
No necesariamente, porque si hay un auxilio de salario por desempleo, tú puedes compensar en un lugar u otro. ¿Funciona el salario por desempleo? Ojalá funcionase. Ojalá. Ojalá. Deberíamos, esa sería la aspiración. Podría provocarse que ante la ausencia de los partidos políticos, el CONEP, con el planteamiento amplio que hizo ayer, en algún momento pueda transar esa eliminación de cesantía por apoyar al gobierno en otras áreas que el gobierno necesita respaldo. Lo primero que tienen que estar de acuerdo son los sindicatos. O sea, más que el CONE evidentemente va a proponer quitar la cesantía. O sea, habría que llegar a un acuerdo mucho más macro. ¿Y hay sindicatos? Bueno, los representantes de los trabajadores en el diálogo tripartito están ahí. No, pero en la práctica esto es gobierno empresario. Sí, el sindicalismo para que el hombre pagado es que luce ya. Y es lamentable. Es lamentable porque tuve el año pasado trabajando un tema de sindicatos y en vez de estar protegiendo el empleo, estaba prácticamente desbaratando el empleo. Pero bueno, eso son otras 500. Cosas peores. Otras 500. Son 500 Miguel, que están ahí. Porque es que no hay ahora, hay una reforma que es muy importante, que es la que motoriza en el campo de lo legal, que ya han empezado los debates, que es la reforma constitucional. Yo creo que el curso político en el tema legal, evidentemente por ser la ley más importante del Estado, es la reforma constitucional. ¿Qué vamos a reformar ahí? Y yo básicamente quisiera que el presidente, ¿no? El presidente que liderea el tema, vea más allá del tema de la reelección, el tema del Ministerio Público Independiente, y por ejemplo reparemos de una vez por todas el Consejo Nacional de la Judicatura. O sea, el procurador debería salir de la magistratura. El procurador debería salir del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya debería, o sea, eso yo creo que es un consenso de todo el mundo, y en su defecto a quiénes ponemos. Porque ahora, si ven la composición del Consejo, estamos hablando de un empate técnico y el presidente en sí tiene una trampa. No la creo este presidente, que tengo el voto cualificado y tengo al procurador. O sea, tengo dos votos adicionales a los otros, que es un truco. Que yo quisiera que volviéramos otra vez a la votación impar, y hay alguien que tiene que entrar al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el presidente del Constitucional y un juez del Constitucional. Yo creo que esa debería ser la nueva composición. ¿Un juez del Constitucional? Y el presidente del Constitucional debería entrar. Sí, porque si tú te fijas... Vamos a escuchar. Sí, hay un impacto directo en dos altas cortes, en todo lo que decide en la sociedad. Una es la Suprema Corte de Justicia, que ya está representada, y que evidentemente está ahí para elección de sus pares. Claro. O sea, representa uno de los actores. Y el otro es el Constitucional. O sea, si hay dos tribunales importantes en la República Dominicana, la Suprema y la Constitucional. No hablo del Tribunal Superior Electoral. Dame un minuto, Julián. No te hablo del Tribunal Superior Electoral porque tiene un objeto muy limitado a un tema electoral. Y evidentemente otra cosa no entra. Entonces, ahí hay un tema importante a debate. ¿Qué hacemos con el Consejo Nacional de la Magistratura en una última elección donde el partido principal de la oposición se va cuando empiece el debate y se laceró, porque lo quiero decir textualmente, un derecho de una gente que tenía las capacidades y las facultades de entrar al Consejo de la Magistratura, que fue el señor Nafí Rodríguez. O sea, Nafí, una gente que venía hacia una evolución, con buena doctrina, y se perjudicó de una lucha política, porque en esos días el presidente Fernández habló del contrato a Aerodón, el presidente Abinader no le gustó el contrato a Aerodón, y se fuñó Nafí. Entonces, ese tipo de cosas deberíamos empezar a benefició otro. Bueno, pero esa es la vida. En términos prácticos, esa es la vida. El Procurador General de la República, el Ministerio Público, es independiente del Poder Ejecutivo. Mira, yo lo he dicho varias veces, o sea, ¿quién duda de la independencia de Miriam Germán, de Jenny Berenice, de Camacho? O sea, eso es una reforma más cosmética. El presidente puede hacer lo que entienda. Yo lo he dicho en varios escenarios. Yo soy amante del sistema norteamericano, donde el presidente designa a su procurador. Hay otro sistema donde viene el fiscal de la carrera, pero yo he dicho por qué no creo en el fiscal de la carrera. O sea, lo he dicho muy claro, porque eso corporativiza el órgano. Al corporativizar el órgano, hay un problema que es... no vendría un aire fresco de fuera a la Procuraduría, sino siempre serían combates internos,
Y además deberían limitar entonces solamente a perseguir casos. No podría ser más allá que no sea el deber de litigar casos, porque hasta la investigación habría que quitársela, porque hay un tema ahí de política criminal. O sea, en donde hay esos sistemas de un fiscal general de la nación, que es el tema francés y español, que hay un ministro de justicia también, el fiscal se limita a litigar porque hay unos jueces de instrucción que investigan. Eso al margen de que te guste o no te guste el ministro de justicia. No, es que el ministro de justicia tiene que entrar. Tiene que entrar porque es que el gobierno ahora mismo no tiene un interlocutor válido con el sistema de justicia y debería tenerlo. Sí, claro. Debería pero tenerlo. El símil que tú haces, colocando, que no lo discuto, es interesante, colocar un juez del Constitucional, al presidente a un juez, equipara al Constitucional como si fuera uno de los poderes del Estado. Lo que tú tienes actualmente son... Sí. 2 representantes de cada poder del Estado. Pero ese voto de calidad que tú dices, que hace el procurador es eliminar el voto de calidad para que el presidente no lo imponga. Es un buen razonamiento, pero al final de cuentas, esos poderes, extrapoderes, porque aquí hay un debate de qué es el constitucional, qué es el Ministerio Público. Yo no lo veo tan como esquemático que el Consejo Nacional de Magistratura sea una representación de poderes, sino como órgano de elección. Evidentemente, al ser un órgano de elección, y yo digo que no estaba de acuerdo, pero ha rendido una gran labor el Tribunal Constitucional, porque la vida es así. Claro. La vida es así. O sea, cuando te equivocas, si me equivoqué, lo reconozco rápido. Me costó 5 o 6 años darme cuenta de que era importante. Pero realmente el Tribunal Constitucional, por el tipo de decisión que da, que es vinculante para todos los poderes, debería tener una representatividad y quitar esa definición. Eso no vicia sus decisiones futuras. No, porque fíjate... ¿No viciaría decisiones futuras con relación a ese tema? No, porque fíjate, hay un tema que es importante. El tema del procurador, que tú dices que con sacarlo solucionamos el problema. No. El caso de colocar los jueces del Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura. No viciara, porque tampoco ha viciado lo de la Suprema Corte. Es que tenemos que verlo más como un órgano de elección, y ahí tiene que ir a quien eligen, y ellos no tienen una representatividad, y estamos hablando del sistema que más me gusta de jueces de aquí, de elección de jueces, porque el Constitucional cada 3 o 4 años hay cambios. Sí, no coinciden. ¿Y el colegio de abogados en el tengo que preguntar lo que me piden que pregunte. No, pero no haga pararme. Mira, lo primero que no tenemos colegio de abogados. No hay colegio, hoy día no hay colegio de abogados. Hubo una elección, fue el señor Vidal y el señor López, creo que se llamaba el del PRM. A Valerio le dieron duro cuando le hablaron del colegio. Se mataron. No, se iba a ir. Es la realidad. Valerio tiene una postura más. No le mencione el otro nombre. Al innombrable no lo mencione para que permanezca ahí sentado. Al diputado electo en las redes. Entonces, él se eligió el mismo. Entonces, no le digas aquí el punto es el siguiente: el diputado electo en las redes, pero al final de cuentas, independientemente de eso, a Dios que fue en las redes nada. El colegio no ha funcionado. Y eso es un desorden. O sea, meter eso en la Consejo de Magistratura. De hecho, mira, 30 años lo meten. Está en la Escuela Nacional del Ministerio Público. No debería estar. O sea, porque no ha hecho nada. Está en la Escuela Nacional de la Judicatura. No, yo sé que sí. No ha hecho nada. O sea, porque esto es estamina. Con el veneno desparramándose. Y se ha venido destrozando. O sea, una realidad. Se ha venido destrozando el Colegio de Abogados. Y realmente es una corporación de derecho privado. O sea, eso no... Debemos cambiar. Debemos modificar, si entramos en esa reforma, el Consejo del Poder Judicial, esa estructura de representación que tiene, lo preside el presidente de la Suprema, hay otro juez de Suprema, luego por niveles, corte, primera instancia y juzgado de paz. No, mira, ahí está pasando algo interesante en estos días. El presidente Henry Molina ha venido empoderándose de su cargo, era normal, ya tiene un tiempo ahí. Sí, claro. Quiere hacer reforma interesante de telemática, acuerdo, una serie de cosas. Hay otros jueces que le hacen contrapeso interno. Entonces, yo entiendo que no. Yo entiendo que la democratización del poder en toda organización ayuda. Y la judicatura no es la excepción. Fíjate de que en la judicatura, y estaban trabajando en estos días, estaban en el escalafón. O sea, ellos mismos han reconocido de que en ciertas oportunidades han ascendido jueces que no le tocaba, que no era el periodo. Entonces, es un debate que lo que ha funcionado bien, porque no ha causado mayores ruidos, no hay por qué tocarlo. Claro. Más me parece a mí,
y eso sí lo voy a decir, el Consejo del Ministerio Público. Yo no he visto ahí exactamente la misma situación. Entonces, aprovecharte nada más, porque esto es muy técnico. Una modificación que implique que si usted es juez primera instancia y usted se beneficia del escalafón, usted no me puede aspirar a ser miembro de la Suprema o del Constitucional. Lo he dicho varias veces. Yo creo que hay que coger la carrera. La carrera es la carrera, o sea. Cuidado que tenemos uno en el Constitucional que era de instrucción. Pero constitucional es otra cosa, ¿entiendes? El constitucional ya no es el ámbito de la Suprema. No es la carrera, no es la carrera del escalafón. Lo que pasa es que hay un tema ahí, que el juez de instrucción es el equivalente al juez de primera instancia, entonces debería ir a apelación directamente. Ahí sí hay un tema. Sí hay cosas interesantes también en la reforma, que es el tema de la reforma procesal penal, la reforma de la policía. O sea, el presidente tiene que aprovechar estos 4 años. Mira, que yo era un antibalaguerita furibundo. Entonces, tengo que reconocer... tengo que reconocer lo siguiente. Venía hablando no sé quién y decía con mucha lógica, y venía el año 1992. 1992 fue el año del Código Tributario y del Código Laboral. Y Balaguer siempre decía que dejó el tema para que un avión en pista. Exacto, la famosa pista de Balaguer. Entonces, yo creo que el presidente Abinader, que ahora ha dicho que quiere solo gobernar porque no va a una reelección, o sea, ya no tiene ese compromiso. Llegó el momento de que hagamos las transformaciones y que el presidente Fernández entienda que su 30% desde que se la mande, fue para que haga oposición. Miguel, pero oposición quiere decir sentarse en la mesa a buscar consenso. Pero hay que mandarle no a oponerme por oponerme. Hay que mandarle la reforma para el conocimiento. Sí, estamos de acuerdo, pero hemos visto 2 actitudes que no han sido correctas. La primera fue el catarro, que bueno, eso puede dar en esta época la oportunidad. Y la otra, pero la otra ya no se justifica cuando el comité dice no recibamos. Entonces ya ahí no hay excusa, ya el comité dice no recibamos. De eso no. Hasta tanto. Y el artículo del listín de la ilegitimidad del triunfo de Abinader. Yo soy muy amigo del presidente Fernández. Okay. Eso es la democracia. Y la libertad, Valerio, y la libertad de expresión. Abogado, penalista. Miguel, 2 preguntas. Hay una que de forma, pero primero voy con las reformas. Ayer le preguntaba al economista Henry Gebran, que estaba ahí sentado, que por qué, como en otros momentos, no hemos visto, por ejemplo, esas... por lo menos reuniones de intención de consenso, reforma laboral, reforma tributaria, por lo menos la tributaria, y no hemos visto ningún supuesto borrador circular respecto a la reforma tributaria, que muchas veces dije que te lo filtraban, pero a veces tenían alguna verdad allí. ¿Que por qué ha pasado eso? Porque si el presidente realmente quiere un consenso, no hemos visto como eso materializado, a menos que sea con los líderes de la oposición. Y 2, beneficia en materia del manejo de los casos que lleva el Ministerio Público que le coloquen nombre a manera de un poco de manejo de marketing de contenido, nombre a los casos. Y la pregunta viene en esto. Muchas veces cuando tú te mencionan ya el nombre de un caso, a ti se te olvida todo el que estaba implicado. Anteriormente no, Juancito Trucupey fue sometido a la justicia por esto y por esto, pero a veces te queda bajo caso Pulpo, caso Calamar, y entonces como que eso es también una nebulosa que incluso tú ni recuerdas los implicados. O sea, son 2 preguntas muy distantes, pero me gustaría saber tu parecer. Mira, el presidente, que tiene un buen coordinador de comunicación, y él un gran comunicador, hay que reconocer que el presidente ha avanzado un mundo en comunicación política, pero tiene un problema. Sus demás funcionarios, o muchos funcionarios, son mudos. O sea, no hablan, no explican nada. Entonces, eso que tú dices, ya... Si el tema de la reforma está sobre el tapete, los presidentes tienen su tiempo, eso hay que decirlo, y el tiempo político no es exactamente el tiempo de nosotros, y uno aprende eso, que el presidente tiene su tiempo. O sea, el presidente va a buscar el momento que a él le convenga para poner ese documento en manos de toda la persona. Ahora,
¿qué uno discute? Por ejemplo, el ministro de Economía va a un diario y da pistas. El otro va a otro tema y da pistas. Entonces, eso de por sí crea desasosiego. O sea, sí. en un tema tan serio, si tú vas a hacer una reforma, que lo mismo pasa con la de la policía, o sea, es como muchos voceros buscando medallas, pero no se dan cuenta que al final tanta información crea desinformación. O sea, eso pasa en comunicación, ustedes son expertos en eso. Entonces, ese es un documento que el presidente tiene su tiempo, pero ya sabemos que viene la reforma. Dice Julio Curi. Entonces, ¿cuándo es el espérate, momento? que falta la otra pregunta. ¿Cuándo es el momento de la reforma? O sea, cuando el presidente entienda. Ahora, no comamos ansia. Ellos deben decir, no, estamos esperando, estamos consensuando, estamos trabajando, la vamos a presentar. La típica de todos los gobiernos de este país. Estamos elaborando el proyecto, estamos analizando cómo impacta a la sociedad, lo que tú quieras. Consultando. Claro. Y pero darte información de informa. Y sobre el tema de los nombres de los casos, La estrategia, sí. mira, son políticas más que otra cosa, pero ya hay un juez, porque esto es un tema de decisiones, que dijo que no violaba el principio de la dignidad humana, que a los casos se le pusiera nombre, en este caso de animales marítimos. El de ayer era gaviota. Era que gaviota. Sobre engaños. Oye, Poco la verdad a veces que sale engaña, gaviota. porque ponen Estafa. hombre con mucho pelo en un lado y al lado peladito con un traje. Pero eso no, Este país eso no es tremendo. nada nuevo, se han escrito muchísimos libros En el exterior y también hay muchos papers casos. sobre cómo utilizar el lawfare, cómo se hace eso, cómo se filtran informaciones de un expediente, salen como titulares lo que son acusaciones del Ministerio Público y crea en la mente de la gente que esa es la realidad. El acusado Juancito Pérez Vidal manejó 7,000 millones de pesos del erario. Pero es una acusación que ya veremos si se acepta. Ahora, ya yo logré que tal periódico me ponga en primera grandísimo, ¿no? Entonces, esa es la parte oscura. Ahora, desde ahora le pregunto al jurisconsulto. Nosotros tenemos un gran problema y es que, y en eso el PLD y Fernández eran excelentes, crear la normativa jurídica. Yo creo la normativa jurídica, pero esa normativa jurídica, por alguna razón, que es lo que te voy a pedir, no funciona. O sea, aquí nadie ha hecho más aportes textuales en normas contra la corrupción que los gobiernos de Fernández, dentro de los del PLD. Del carajo, del carajo. Ahora, cuando tú vas al antes y el después, yo creo que no hay un miembro del Comité Central que haya sido funcionario público condenado definitivamente por corrupción. Lo que es un absurdo porque es imposible que no hubiera corrupción. o sea, lo que se critica es la impunidad, la corrupción, donde hay 3 señores, hay un cuarto pensando en eso. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esa normativa jurídica, que es un mérito de los gobiernos de Fernández, no su aplicación, ¿no?, al final se aplique? Porque fíjate que se fueron los 4 años, aquí no hay un condenado definitivo, ni por Odebrecht, que Cristian y Julián van a ser los condenados próximamente, ni por todos esos casos marinos. Se fueron los 4 años. Aquí no hay una sentencia definitiva de nada. O sea que seguimos en lo mismo. Un jurisconsulto como tú, ¿qué nos puede aconsejar? 2 cosas. Por favor. El presidente, que insistió mucho en la independencia del Ministerio Público, debería también insistir mucho en la independencia del Poder Judicial y no hablar más de eso. O sea, aquí las campañas políticas se basan en que el otro robó, el otro hizo, y acusaciones, no en sentencias. Crean una expectativa muy alta cuando viene la realidad del proceso, que cualquier abogado te lo puede decir. Era imposible que en 4 años tú lograras una condena de nada. Eso no, el que te diga eso, un caso complejo, no sabe lo que tiene entre manos. Con 12,000 páginas, por ejemplo. Sí, pero que, vuelvo y repito, lo he dicho en otro caso, el análisis es el siguiente: hay 12,000 páginas porque la ley manda que se escriban 12,000 páginas. Entonces hay un tema de modificación de ley que habrá que hacer en su momento. Pero el punto aquí es el siguiente: el Ministerio Público, que también tiene que hacer política pública, tiene que hacer pedagogía, explicarle a la gente, señores, mira, un proceso no dura 4 años. Aquí nunca se había sometido a tanta gente, eso hay que decirlo. Se ha investigado, se ha trabajado, se ha avanzado en la investigación. Y ha dado resultados. Hay gente que se ha declarado culpable. ¿Y hay gente que ha entregado dinero? Hay gente que ha entregado dinero. Entonces, ahora, ¿qué es lo que 2,000 pasa? millones. Hay que sacar de una vez y por todas la política de la justicia. Y eso conlleva que la campaña no es que tú no acuses a un tipo si se robó unos cuartos. Tu trabajo como opositor es decir, mira, se robó un dinero. Pero dejar que el sistema funcione es dejar que el sistema funcione. Ahora, la reforma judicial, para evitar nomás las 12,000 páginas, la lectura absurda de una acusación,
porque yo entendiera que si el imputado es analfabeto, tú digas, magistrado, mi cliente es analfabeto, paleto, para que no entendamos. Como él es paleto, hay que leer la acusación en su presencia para que usted garantice que él sabe lo que hay ahí. Exacto. No, en otros países es más fácil. En otros países te paran y te dicen, mire, señor, a usted lo estamos acusando porque usted se robó 5 pesos. Pues muy bien. ¿Usted entendió? Sí. Empiecen los debates. Se acabó. Pero tú sabes lo que lee 12.000 páginas. ¿Y 12.000 páginas. coerción- Y luego, y la luego, coerción mira, de- yo fui en la este día coerción- al la caso coerción- del procurador, a ¿Qué es defender a el una mundo? Un persona. atentado al sentido común. Oye, una burla. duré 15 minutos hablando o 20 minutos hablando, porque una preliminar también se ha convertido en una locura. Eso es Muy fondo. ¿Cómo, Mucha cómo- forma, una locura, o cómo sea- ve usted esta decisión de que no le varían la medida de coerción al señor? Mira, yo Cáceres? he dicho, lo que pasa es que aquí hay la prisión preventiva de los políticos y de los personajes públicos y la de los pobres. Ya. Yo lo he dicho 1000 veces. Aquí se hizo una campaña muy grande mientras hubo 3 políticos con problemas. Se acabó ese problema, se acabó la campaña de la prisión preventiva. Entonces yo de vez en cuando vuelvo a repetir a la gente. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que sincerizar todo lo que sea restricción de libertad. En el día de hoy, en el mundo de hoy, hay un solo artículo que resuelve ese problema, que es la modificación del Código Penal, que dice, aquella persona que se fugue del proceso, olvídese del delito que cometió. Usted va a ser perseguido y va a ser condenado por este delito. Y este delito son 20 años porque es obstrucción de justicia. No se fuga nadie. Nadie. Pero Miguel, Nadie. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y yo tengo algo escrito por ahí que espero avanzar más. La prisión preventiva realmente lo que ha venido a resolver una necesidad social del delito de bagatela. O sea, ¿quiénes son los presos preventivos reales? Son estos, como decía Juan Bosch, los piperos, todas esas cosas. no, son gente de abajo, que son infractores primarios en su mayoría, que en otros países ni entran en cárcel. Pero como no lo puedo tener en la calle porque van a volver a robar, van al sistema. Esa es la realidad de la prisión preventiva. En estos días, por ejemplo, Gibre, un señor Sí, sí. que yo Tema de la no lo marihuana. conocí personalmente, Sí. pero era un tipo que me Yo hice- parecía muy curioso. Un Yo médico. hice un Él comentario defendía aquí con el eso. tema medicinal de la marihuana. Bueno, este hombre lo atraparon Sí. cultivando marihuana Para consumo. para consumo propio, porque no creo que Gibre fuera narcotraficante. No, Por es favor. un ingeniero de 79 años. Prisión preventiva, el tipo se muere en la cárcel. Sí, señor. O sea, eso no debe ser. Ah, que la ley dice que tal. ¿Cómo Bueno, se pero que la puede- ley es un ¿Cómo se absurdo. explica, también. Miguel, cómo se explica un absurdo así? O sea, ¿por qué un juez hace eso? Por ejemplo, ahí no está el provecho político que está No. con los acusados de la oposición, que todo es un lawfare, pero ahí no hay lawfare. El tipo no tenía un liderazgo que pusiera en peligro a nadie, no es un grupo económico poderoso, que el otro grupo le hizo una vaina. Mira, Es la, una persona la que prisión hijo- preventiva. hijo de un la prisión baluarte del preventiva arte se le echa dominicano. al fiscal, pero no al fiscal. No, el al fiscal fiscal, puede hacer el lo que fiscal. quiera, El el juez. juez. No es el fiscal. Pero- el Pues juez. ahora, aquí hay ¿Por un qué problema pasan social. esas cosas? Y te pregunto Yo no si creo hay la que posibilidad sea. de que El juez. alguna institución pueda llamar a ese juez. Ven acá, ¿y por qué? ¿Y cómo usted se explica eso? Me dicen que eso no se puede. Es que mira, yo por en estos favor. días estaba hablando con un fiscal norteamericano, amigo mío, y él me decía que aquí hay un problema grave. Estamos llevando un caso conjunto. Y me dice él, el problema grave de aquí es que a la gente la meten presa preventiva. De entrada la sociedad entiende va a durar 3 meses, 1 año y medio preso. Lo sueltan y después resulta o lo descargan o lo que sea. En otros países tú te presentas ante el juez y te dan tu fianza. Salvo que tú seas un agente, una gravedad real, Sí, pero una la situación gravedad aquí extrema. no es que tú te robaste 1.000 millones ni nada. No, la gravedad aquí es... Peligro de fuga. No. No. Este hombre está acusado y hay evidencia o lo que sea en la cintila probatoria, que así es que se hace en la vinculación, de que violaciones sexuales. Bueno, yo no voy a ser con un hombre violador sexual. Un Pues, terrorista que lo agarraron con una bomba en la mano. Esos son el Miguel. tema. Y aún así, por ejemplo, un narcotraficante, él me decía en Estados Unidos, le dan su fianza y lo ponen en Claro. su casa en un grillete y que el tipo lleve su libertad. El poder discrecional del Ministerio Público. Bueno. Dice Julio Curio, un escrito que vi los otros días, que el Ministerio Público tiene una especie como de selección con quién usa ese poder o no. El caso de Los criterios de oportunidad. criterio, No le demos vuelta. el caso de Crisóstomo, de Mimilo Jiménez y la devolución de Sí. dinero es como si, bueno, yo devuelvo y ya me sacan del expediente. ¿Tú entiendes que ese criterio de oportunidad lo está manejando correcto
¿O hay una especie de...? Súper correcto. Súper correcto. O sea, yo aplaudo eso, pero lo aplaudo por una sencilla razón, Ajá. Julián. Yo creo que hay que extender más ese poder. Porque el sistema tiene que entender lo siguiente. Si yo doy información, la información del Ministerio Público dice que lo ayuda, es el Ministerio Público que tiene esa decisión. En Estados Unidos ni siquiera se valida con un juez. Ojo. Segundo, porque es la única forma de congestionar el sistema, lo he dicho varias veces. Aquí ahora están fuñendo con los acuerdos. Y yo sé por qué están fuñendo con los acuerdos. Y es bien, tú dijiste los dos nombres. Ah, bueno, Mimilo, el otro, que tienen harto, todas las cosas que dicen. Pero no pensemos eso. Yo puse un ejemplo ayer y lo puse con una gente que yo quiero mucho, que es de mi intimidad cercana desde la universidad, que es Federico Jovin. Hizo un artículo muy bueno donde él criticaba la misma, el tema desde el punto de vista periodístico, el criterio de oportunidad, lo mismo que dice, bueno, ¿qué hacemos si una persona pone una bomba, la puso materialmente con otra, se arrepiente, empieza a delatar una organización terrorista? Bueno, como él puso una bomba y es coautor, bueno, entonces ahí no podemos porque... No, espérate. Ese tipo de... el del 370 numeral 6, para caso complejo, básicamente para temas de criminalidad organizada. O sea, aquí no podemos proveer al Estado de sus herramientas por un caso muy particular. Entonces, analizan los casos, como decía un criminólogo, a mí me gustaba mucho, italiano, Moscia, que él decía, bueno, en los casos sencillos, todo es sencillo, o sea, las soluciones pueden ser muy sencillas, pero analicemos la misma situación o institución jurídica en un caso no tan sencillo. Un terrorista, narcotráfico, tú necesitas herramientas, o sea, no hay forma hoy día de combatir la criminalidad. Yo creo en eso. Ahora, y ejemplo de otros países, el criterio de oportunidad, en el caso de, no sé si lloraste al oír a Jean Alain. En el caso de Jean Alain, por ejemplo, este señor que está en España, Cano y Forteza, son los dos individuos de operativos, los que ejecutan. Los abogados de la defensa han dicho, mira, que me busquen un papelito donde me manda, bueno, el testimonio es una prueba. Yo he dicho, lo hacía así, él me daba tales instrucciones. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas no tienen una acusación mínima, no forman parte del expediente, no hay, digamos, van a figurar y le doy una suspensión, o sea, lo condeno 1 año, le doy una suspensión por su no le pongo colaboración, nada. Correcto. Pero el hecho de la liberación plena de incluso no estar en el expediente, ¿cómo tú valoras esa parte? Primero, quiero decir que voy a quitar el caso de Jean Alain del camino y vamos a poner ese mismo caso con otro nombre, porque he dicho de que ese caso no me voy a referir porque yo no hago ley del árbol que ahí se puede hasta mal interpretar lo que yo voy a decir. Perfecto. Pero vamos a poner el caso en contexto. Y más, lo podemos tomar. Es que en otros países hay hasta protección de testigos. Y no van al juicio ni nada, le cambian la identidad, que aquí falta una ley de esa. Lo sacan. ¿Qué es lo que sucede? A quien le corresponde, primero, vamos a ponernos los dos caminos. El afectado de la información que se da, ¿qué puede hacer? Bueno, cuando venga la preliminar, cuestionar eso, la legalidad o no de esos testimonios, la cosa. Y cuando venga el fondo, que aquí es que viene el debate. Aquí es que viene el debate y es ahí donde se puede evaluar la gestión o no del Ministerio Público en el fondo, porque en la preliminar no se oye el testigo. No. Claro. Primera situación, la información del testigo, lo he dicho varias veces, no puede ser la única prueba con que se condena a una persona. Eso tiene que estar corroborado con otras pruebas. O sea, hay un tema de valoración. Segundo, al momento de evaluarlo en el juicio de fondo, por eso yo, cuando me hablan de este tipo de temas, yo digo, no veamos el caso de criminalidad económica, porque la criminalidad económica al final le cuenta una solución sencilla. Imaginémonos célula terrorista, narcotráfico, microtráfico, que le quiten esa herramienta al Ministerio Público. O sea, eso es más complejo. Pero entonces, te digo... déjame decirte algo, Julián. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy hablan de que hubieron unos pactos. Estos pactos es la concretización del año 2002. En algún momento iban a venir escándalos con los acuerdos, era normal. Ahora, el Ministerio Público... ¿Qué pactos son que tú te refieres? La salida alternativa a los conflictos penales. O sea, criterio de oportunidad, penal abreviado, todo lo que hay en el código, porque no es uno, hay varios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Ministerio Público tiene que ser más ducho en su política criminal. Traducción.
tiene que tener los protocolos claros, cuándo hago acuerdo, cómo hago acuerdo, y que la ciudadanía tenga acceso. ¿Tú sabes cómo pasa en Estados Unidos? Que yo tengo un cliente que asesinó a una persona. Tiene derecho a un abogado, tiene un derecho a una defensa. Pero el primer deber del abogado es decir, mira, tú lo asesinaste, mira la cámara. La fiscalía tiene un protocolo que dice que a ti te tocan cadena perpetua, pero si tú negocias, la misma fiscalía no me puede, porque ahí es que tú le quitas la discrecionalidad al Ministerio Público. Dice la norma que son 25 años. Entonces mi deber como abogado es decirte, mira, Coge vamos 10. a procurar un acuerdo. Coge Rápido. 10, coge 5. ¿Qué pasa? Decongestiono el sistema. Y segundo, soy eficiente porque no hay mejor justicia Pero, para perdóname, mí en la que tú te sientes y te reconoces. Vuelvo a la discrecionalidad. Sí. En vez de ser Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo, pudo haber hecho ese acuerdo de discrecionalidad con el ministro de Hacienda. Pero es que hay otras O sea, salidas. ¿por qué escoge lo que van a apuntar Sí. hacia alguien? Bueno, primero. Que es el interés político. No, el interés político no. Ojo. Dime a ver. Vamos a hablar claro. El caso de Jean Alain, por ejemplo. Vamos a hablar claro. Dice el criterio de oportunidad. Perdóname. Jean Alain y lo podemos analizar como tú quieras. Porque ese es muy fácil. Esa es la más fácil de batear. Dicen que son coautores. Sí, es real, son coautores. En el ejemplo de la bomba que yo pongo, los dos son coautores. Pusieron una bomba y mataron 1000 gente. Ya. El problema es que en el caso de el que da la información, Sí. primero su abogado fue más hábil que el otro abogado. Eso hay que decirlo porque ofreció la información. Yo estoy de acuerdo, estoy dispuesto a un acuerdo. Segundo, estoy dispuesto a un acuerdo. Segundo, lo más importante, es que el funcionario público en delitos contra la administración pública y de corrupción tiene mayor responsabilidad, aunque me quieran decir que no, que el otro coautor, que el que corrompe. Y eso es normal, porque el funcionario público tiene un voto de confianza de la sociedad. Hay una ley de función pública. Hay una ley de función pública y es un delito especial, mientras el otro no. El otro es una persona que actúa en razón de un interés económico primero y cosas. Entonces, ahí hay un tema de que la discrecionalidad, ¿cómo tú la coges? Que todo el mundo tenga derecho a acuerdo. Donald Guerrero, Jean Alain Rodríguez, todo el mundo puede llegar a acuerdo. Ahora, no es el mismo acuerdo del que da la información primero, porque aquí hay un tema también, señores, de litigio. Yo vi el caso de la diputada y yo me puse a llorar. ¿Por qué? ¿Qué parte? ¿Qué El de pero tú estás siendo juzgado en la Suprema Corte de María Amalia Sí. Viejo, Pilar. renuncia corriendo a la diputación. Desde el primer Porque ya momento. tú no te vas a reelegir. Claro. Claro. Ni nada. Entonces, ya si tú no eres candidata, pero renuncia, se quedó allá arriba. El abogado. Ahora Todo viene, tablazo. lo condena. ¿Quién lo condenó? Fue la sala de la Cámara Penal. Entonces, como un juez de corte ¿Qué significa de primera eso? instancia, prácticamente un precedente, Claro. va a decirle, no, los 5 jueces de la Suprema se equivocaron. Señor, hay que ser estratégico también. Exactamente. Aquí hay que ser Pero estratégico. vuelvo al Valerio. tema de espérate, Ahora, lo ¿qué es lo que discrecional. pasa, Julián? Que Valerio. esto, ¿tú sabes cómo se aprende? Mira. Mira, Valerio. tú lo estás viendo, mírala aquí. No en efeméride ni No, es que esto es como ustedes. un partidito. Ustedes tienen mucha experiencia Es que los comunicando. civiles, Oye, yo pero tú tengo tienes la vida civiles. en esto. Yéndose a Valerio, yo no Turquía, civil, a ¿lo Londres. crees? No, bueno, Haciendo una es que redacción. también hay muchos abogados de Twitter y de periódicos. Eso pasa también. ¿Cómo en la el- vaina? Hay muchos abogados de que Twitter, de Lourdes, periódicos. y eso, Muchos abogados de Twitter y de periódico. de periódicos. Julián, esto. Diablo, qué buen ejemplo Valerio. acaba de poner Miguel. Adelante, Miguel, Julián. Qué Déjame, preciso. déjame subirle un chin el grado de presión. Hay que Porque yo coger no lucha, civil. Julián. Yo no civil. Angelito Locual dice Ángel López. Ay, Dios mío. Abogado que devolvió 220 millones. Dios que él lo mío. devolvió 200. porque hay un acuerdo con el Ministerio Público de que le libere o que autorice los pagos que le tiene Hacienda parado a sus clientes y que sus clientes se están muriendo del hambre y que él en favor de sus clientes va a entregar 200 millones. La pregunta técnica es, ¿puede el Ministerio Público autorizar a Hacienda o No, quitar la no, oposición no. No, a un no. posible Es una pago? versión de loco. No, eso es exacto. No, mira, hay que esperar la sentencia del 13 de junio. O sea, yo prefiero hablar por sentencia. El caso está planteado. El 13 de junio se van a debatir esos acuerdos. Y ahí nosotros vamos a saber la realidad. Porque la realidad lo que te lo va a decir es la sentencia, lo que se diga ahí. Que yo quiera decir que yo pagué porque no quiero llevar el proceso, eso es legítimo. Que yo pagué porque quise ayudar a Pedro, legítimo también. Ahora, de que tú estás entregando dinero y que estás reconociendo responsabilidades, 200. cosa ahora, es inteligente lo que Pero lo es por cual tu hizo. cliente, Mira, espérate. es por tu cliente No, que no, tú estás pero haciendo eso. por lo que sea. Pero la salvación, espérate, la salvación
el procurador el otro día lo decía, y yo creo que él no entendía lo que él decía. Y yo, mi querido amigo, porque nos graduamos en la universidad, la salvación es individual. Oye, ¿Qué mira. procuradores se llaman Alan? Sí, en su discurso él decía que habría un tema de la salvación. traicionados. La salvación es individual. Es que, señores, que a mí mi cliente, y esto va a sonar crudo, me contrata para que yo le resuelva su problema, no el de la colectividad. Y mi deber como abogado es defender a mi cliente, que ahí es que mucho. O sea, esto es como cuando los abogados cogen un caso, se ponen a explicar por qué cogen un caso. Pero tú eres abogado. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Valerio. Entonces, yo no explico por qué cojo un caso. Si no creo un caso, te digo, mira, yo no lo cojo. Perdón, Arias. Nosotros ayer planteábamos aquí el tema de Adán Cáceres. Jefe de seguridad del presidente Danilo Medina tiene un caso, lo meten en prisión, cumple los 18 meses de caso complejo, el extremo, y citábamos que en la medida de coerción dice que cesa la medida de prisión preventiva cuando vencen los plazos. Pero ocurre que el Ministerio Público cambia la prisión, un tipo de prisión por otra prisión. Arresto domiciliario. O sea, que no ha cesado, es una prisión. Pero yo voy al juez, y eso le decía, siempre digo, se lo plantea al presidente de la Suprema, que está donde tú estás. El Ministerio Público puede plantear lo que sea. Ahora, es el juez de la garantía, es el juez que decide, es el juez de las garantías. Entonces, cuando se presentan, por ejemplo, anteayer estaba en una solicitud de revisión, de levantamiento, y él dice, ¿por qué el Ministerio Público se limita a decir, magistrado, los presupuestos no han cambiado? Entonces viene el juez y le dice, se queda. Entonces, a uno así como profano le parece una irracionalidad, porque ya incluso están en el fondo, están conocidos, no se pueden agregar más cosas. ¿Por qué se llega a este tipo de situación? Yo tuve un caso similar, y la tesis que manejé entonces era que si el arresto domiciliario cuenta como parte de la prisión, porque cuenta, al final de cuentas, lo que tú ves en tu casa se rebaja, evidentemente tiene una similitud con la prisión preventiva. Claro. Entonces, el señor Cáceres, desde mi óptica, bueno, debieron ya quitarle el arresto domiciliario porque ya tiene demasiado tiempo. Por Dios, o sea, no hace sentido. El agente busca su libertad. O sea, busca su libertad. Hay veces que yo me quedo en arresto domiciliario adrede. Ya te entiendo. Y me quedo mucho tiempo porque si me cuenta, me cuenta. Pero al final de cuentas, el señor Cáceres, que está peleando por su inocencia, dice, bueno, ya yo tengo una restricción fuera de lo común porque tengo tanto en la cárcel, más mi casa. Porque estuvo aislado. Entonces, yo creo que esos son de las cosas que la reforma tiene que hablar porque digamos que es un tema de trampa procesal. Procesal porque la ley dice eso, o sea, el arresto domiciliario no es prisión preventiva. O sea, tú tienes una medida que no es prisión preventiva. Entonces, Código Penal, ¿lo son dejamos trucos, así o lo aprobamos? Son trucos. Pero cuando te dicen prisión, la cambio. Magistrado, mire, yo creo que está en prisión preventiva. Es una prisión. Totalmente, te estoy diciendo, pero esas son de las cosas, esas son de las reformas que yo quisiera ver, y no como la reforma del 2015, que fue un desastre, donde el caso complejo dura 4 años y el caso normal ahora dura 4 años también. Esa fue la reforma del 2015, un disparate. Valerio. Perdón. Permiso. Valerio, se perciben muchas falencias en el sistema de justicia de República Dominicana, muchos abusos. La gente entiende que la justicia la logra aquí solamente el que tiene poder, dinero. ¿Tú entiendes que está enfermo, contaminado el sistema de justicia dominicano? Mira, el sistema está colapsado. Wow. Yo no digo contaminado, está colapsado, y cuando está colapsado van a pasar lo que pasa. O sea, va a pasar más prisión preventiva. Por ejemplo, yo decía el otro día un ejemplo muy sencillo. Un juez que conoce 20 causas, ¿es verdad que le va a hacer justicia a un infeliz a las 5 o a las 6 de la tarde? No. Porque es lo que te digo. Mira, yo pasé hace como 3 o 4 meses un caso muy interesante, muy agradable. Bueno, pero esa jueza no podían dedicarle ese caso todos los días. Fuimos como 10 veces a conocer la causa. No de aplazamiento, sino cuando se llama un testigo, 2 testigos, no íbamos. Entonces tuve la oportunidad, porque a veces me tocaba llegar a las 2 de la tarde y no habían terminado con lo de la mañana. Tenía mucho tiempo que no me pasaba pasadía así bailable. Bueno, la cuestión es que cuando yo veo eso, yo mismo le digo a la magistrada, magistrada, son las 10 ya, de la noche. De la noche, cuando ya vamos a subir, vamos a suspender. Dice, sí, evidentemente, por lo avanzado de la hora, tenemos que suspender. Entonces,
Aquí, mira, el presidente de la Suprema tiene muy buenas ideas. Y yo creo que hay que cogerle la palabra. El tema de los acuerdos. A mí el que me hable de que quiere quitar los acuerdos, yo quisiera, que vayan a cualquier país a plantear ese absurdo. Que podemos controlar los acuerdos. Yo te he dicho más, yo liberara más los acuerdos. Yo le diera más discrecionalidad al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público sea responsable también. No es que tú vas a liberar y no vas a liberar sin responsabilidad, porque si hay corrupción o algo, se investiga el Ministerio Público. Pero tú no puedes una institución quemarla por tecnicismos legales que tampoco son como tú lo estás interpretando. Valerio, finalmente, ¿qué hacer para que un juez entienda que no tiene que hacer lo que el Ministerio Público le plantea, que no tiene que fallar en función de lo que la fuñía prensa plantea y los coros que se arman y un Ministerio Público que manda nota incluso aquí hay una cosa tan absurda como emitir una nota de prensa para decir que van a pedir 1 año de prisión preventiva por alguien acusado de un delito. Entonces, ok, yo he dicho aquí que el juez razona y dice, pero aquí él va a coger el protagonismo, yo me voy a joder con los medios de comunicación, me va a decir que yo solté un asesino. Que me dieron un dinero. Entonces, ¿en qué medida, qué se puede hacer para insuflar lo que un manilejo amigo mío dice, jardines colgantes de Babilonia? No, para que el juez diga, no, es esto, usted lo que es periodista, vaya para el carajo, usted no sabe de esto. Esta es la decisión y se acabó y él va para su casa. ¿Qué es lo que hay que hacer para que uno entienda? Pero lo han que hecho. Él es el que toma la... Sí, pero que excepcionalmente. Vargas lo hizo y lo puso en libertad en la audiencia. A una gente acusada de narcotráfico, entonces. Pero oye, como tú lo recuerdas, yo lo recuerdo, por lo excepcional. Mira, yo soy un amante de la literatura. ¿Qué hay que hacer? No, yo soy un amante de la literatura. Me hace competencia a Maquini. Entonces, yo escribo después de las 12 de la noche. Decía García Márquez, y creo que en uno de los libros, La maldita manía de contar, decía, el filósofo más grande del caribeño. O sea, ¿qué hacer para que la gente entienda? Yo creo que quitando la sangre caribeña. A nadie se le ocurre en un país civilizado criticar la decisión de un juez. El juez de una decisión, aunque fíjate, no vamos tan mal tampoco. Vamos avanzando, porque ahora en España se imputó a la esposa del presidente y están acabando con el juez. Y eso no se veía antes. Entonces, eso, quitando la sangre ya no caribeña, sino iberoamericana. Gracias, Miguel Valerio. Que esa característica del Caribe es heredad de Andalucía. Por eso yo siempre digo que los dominicanos somos andaluces pasados por África. Ojalá cuando Genaro venga, no sé si usted conoce a Genaro Morel, Genaro Rodríguez Morel, la gente que me ha estudiado la época colonial dominicana, y él dice lo de Pablo, aquí vinieron gente de Andalucía y de Extremadura. Entonces, él le puede explicar un poco de dónde viene ese tipo de cosas, este espíritu. Miguel Valerio, abogado penalista, excelente participación, qué bueno. Una clasecita. Sé que me va a defender. Sí. Eso nadie cualquier homicidio. Gracias, Valerio. Bueno, una clasecita de Miguel Valerio, le reiteramos las gracias. Pero Miguel Valerio no lo sabe hacer todo. O sea, él no es todólogo. Además, el que dedica mucho tiempo a estudiar. El que dedica mucho tiempo a estudiar, hay cosas prácticas que no, quizás no tiene la pericia. Un martillo. Entonces, yo que veo, lo veo con la doña siempre. Valerio, pídele consideración, Valerio. Entonces, siempre hay cosas que hacer y la doña a veces no te... Como tú tienes muchos casos, no quiere llamarte la atención, pero... Contraté un utility para eso. Tengo una gente que todo lo que ella manda hacer, que yo no lo quiero hacer, él lo hace. Perfecto. Pero coge los martillos. Pero, hay que cogerlo, Cristian, que lo instruya. Que coger los martillos, pero tú eres que va a sacar el bolsillo. Eso sí. Entonces, los equipos, las herramientas, incluso de reconocimiento internacional, avaladas internacionalmente, están ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Materiales industriales, no vaya a otro sitio. No, hay que ir a ese. Puedes ir sin el traje de reconocido jurisconsulto Miguel Valerio.
No, Miguel. humildemente. Oye, que te me puede quitar la conoce- corbata negra. No, que me conoce sabe muy bien que el jean y la franela los fines de semana no me la quita nadie. Exacto, sí, uno no me la quita te nadie. ve ahí, Miguel, ven la el foto. tertuliano de los Ah, sábados. te mandaron, Bien. mira, me mandaron de a diario y te van a una rebaja sustancial. Tú no necesitas, pero es no, bueno. por Es eso bueno. esa la voy a aprovechar. Reiteramos las gracias a Miguel Valerio, vamos a comerciales. Una apuesta por la radio plural.